Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo ¿Cómo anda, están? Carlos? Hola, Karina. Bien, bien. Bueno, unos segundos que se terminen de unir. Profe, una consulta. Yo el jueves pasado no me pude unir, no sé si dieron fecha de parcial. Sí, tenemos fecha de parcial Sí. el 14. El 14 14 de octubre. de octubre. Sí, Bárbaro, muchas gracias. de nada. La modalidad todavía no está definida. El jueves anterior al parcial se lo informamos. Calculamos que va a ser escrito, pero bueno, no se descarta algún formulario de Google o alguna otra modalidad. Así que el jueves anterior al parcial le decimos bien qué temas entran, cómo va a ser la modalidad, cómo les va a llegar las consignas, bueno, todo eso lo definimos el jueves anterior al parcial. La hora va a ser, bueno, dentro del horario de cursada, así que por eso no se preocupe. Buenas tardes, profe, ¿se me escucha? Buenas tardes, hola Camila, sí. Perfecto. Más allá de que sea un formulario o que sea escrito, no hay la posibilidad de presencial, ¿no? Y todavía la universidad no nos confirmó, digamos, si nos llegara alguna confirmación de que los parciales sean presenciales, bueno, nos tendremos que amoldar a la presencialidad. Hasta ahora no tenemos una comunicación oficial de que se pueden tomar los exámenes presenciales. No lo descartamos tampoco, no lo descartamos porque, bueno, esperamos si llegara la confirmación de la universidad. Es más, la estamos esperando con ansias. Sí. Sobre un final a la facultad y a la cátedra, y bueno, todavía tampoco está confirmado, pero más que nada dicen que es virtual, incluso el 18 de octubre, por ahí que es la semana de finales intermedios, y bueno, Claro. nada, en las facultades sí hay presencial, incluso mi hermano en Derecho fue a dar hoy un parcial, así que por eso pregunté. Claro, sí, eso, bueno, cada facultad, digamos, lo determina. Sociales todavía no nos informa oficialmente de esa posibilidad. Sí, también, como dice Valentina, tiene que ver con la cantidad de alumnos, tiene que ver también con la materia, si es una materia avanzada, si es una del ingreso, bueno, todo eso tiene que ver. Pero bueno, como les decía, todavía no recibimos nada. ¿Ustedes no prefieren presencial? ¿Se puede promocionar? Sí, se puede promocionar. Esta materia se puede promocionar. Sí, con 7 y 7. El tema de la presenciabilidad, perdón, buenas tardes, profe, es complicado. Hay gente que les cuesta hoy cursar. Hay mucha gente que de hecho empezó a estudiar porque es virtual, digamos. Yo, si quedara virtual, estaría feliz de la vida, pero por una cuestión del trabajo también. O sea, yo estoy rogando no volver, pero bueno, que sea mitad y mitad por ahí, porque, qué sé yo, hay gente que tiene los chicos, no todos son solteros, o hay un montón de situaciones a tener en cuenta, pero bueno, nada, un simple comentario. Pero, ¿ustedes perciben que aprenden igual en presencial que en virtual? Más allá de la comodidad por ahí de que sea virtual. No, para nada. No. Presencial. 1000 veces mejor presencial. Sí, presencial uno tiene consultas de casos puntuales, por ahí se puede explayar un poco más. Se aprende más lo práctico, pero lo que es puramente teórico es los textos más que nada. Yo al menos lo percibo así. No, presencial tienes el profesor. Hay profesores que directamente no dan clases. No hacen esto de tener un Zoom. Ah, mira. O hay otros modos que no sé, hay grupos de Facebook donde suben algún video de 10 minutos, donde no le podés hacer una pregunta al profesor, o directamente que ni siquiera tienen la página de Facebook, directamente subimos un blog, lo que hay que leer y entender como puedas.
Mirá, Pero sí, hay cátedras que no están dando clase directamente. Tipo, Chicos, no hay, sean solamente es honestos, un estamos algo. hablando de formación y capacitación, ¿no? Estamos Exactamente. hablando de lo Exactamente. mismo, formación y capacitación, sí. Con Bien lo nombre y dijiste. apellido las cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. tiene No. mucho material formación, ¿no? O Sí, un mucho montón. material de lectura tiene, muy teórica. Mirá, a ver, nosotros estamos grandes, algunos menos grandes, pero si estamos en esta instancia de la carrera quiere decir que ya tenemos un recorrido. Y la realidad es que no nos asusta tener que estudiar, y si es una materia pesada, pero no tenemos elementos, es decir, no hay clases, suben el material bibliográfico y léelo y te dan unas consignas para ver qué tenés que entender de esa unidad y listo, ya está. Y te dicen Digo, no es el suerte. caso de todas las materias, de Claro. todas las ¿Cómo se cátedras. evalúa? ¿Cómo evalúa? Depende de las materias. En este caso sí se puede apreciar la clase porque uno mismo participa, pero después cuando, como dicen los chicos, hay materias que no, porque solamente dan un video, o en historia me pasó que nos daban el material nomás y se terminaba ahí. O sea, teníamos solamente puros trabajos prácticos. No hay una interacción como en este caso acá con ustedes. En formación y capacitación largaron un trabajo práctico esta semana y dijeron que es opcional, o sea, opcional y en grupos. O sea, si lo haces o no lo haces es tu problema, si lo entendiste o no lo entendiste también es tu problema. Así que estamos como a la deriva, vamos a ver cómo nos organizamos creo que la mayoría de los que estamos queremos hacer el trabajo para ver si estamos más o menos posicionados, porque la verdad que estamos perdidísimos. Claro, pero de todas formas va a haber parcial y el final es obligatorio. Sí, tomaron la medida de no dar clases y la verdad que uno no sabe si lo que está leyendo lo está entendiendo como deberíamos, porque más allá de todo, sí, es un texto, lo que vos quieras, pero la orientación que puede dar un profe a la hora de plantear un tema es súper enriquecedora. Si nosotros nos perdemos eso, por eso para mí particularmente es mucho mejor presencial que virtual. Pero si nos perdemos eso, ese enfoque que te da el profe, la impronta que le puede poner a la materia, te perdés todo, porque no sabés de todo un texto gigante qué es lo que después te va a servir para el resto de la carrera. O sea, es bastante traumática resulta esa materia en particular. Igual yo la cursé presencial y es muy parecida, o sea, los que son malos presencial son malos virtual, o sea, no hay con qué darle. No es un tema de virtualidad o presencialidad porque son muy parecidos, o sea, es así. Tenía que decir y se dijo, sería. Sí, es que es así, o sea, uno piensa que es la virtualidad y no es la virtualidad, o sea, quien da clases bien presencial las da virtual. Es tal cual lo decís vos, a mí me pasó con Derecho 1, el profesor da igual que en el salón la clase, los videos, él te sube un video por semana, pero te lo da igual que te lo da en clases. Y muchas para mí tendría que quedar esto de mitad virtual, mitad presencial, para que la gente también se acomode de otra forma. Digamos que ya todo esto de la pandemia cambió la modalidad en general, digo, nos cambió la vida a todos. Yo creo que tendrían que dejar elegir o mitad y mitad, no volver a la total presenciabilidad o a la total virtualidad. No sé, a mí me parece eso. Claro. Bueno, nosotros por nuestra parte nos dan las opciones a las cátedras para ver qué nos parece, cómo podemos adecuar, digamos, el cronograma, los temas a algún Classroom, a Zoom, a Mails, y en realidad nosotros pensamos que este entorno, ¿no?, es lo más parecido, si se quiere, a una clase presencial, que es como que nosotros lo teníamos armado. Pero así todo se nos dificulta a veces, o a veces, no sé, nos pasa que decimos no se entenderá, nos falta tiempo, tampoco podés estar 4 horas en un encuentro por Zoom, es mucho más pesado que por ahí teniendo un corte, un recreo, volviendo al aula, bueno. Pero bueno, sí, la otra vez hablábamos con Carlos y con parte del equipo de cátedra y decimos, ¿qué pensarán ellos, no? ¿Les gustará, querrán seguir con esto de la virtualidad o estarán como nosotros que ya queremos volver a las aulas? Profe,
perdón que la interrumpa, pero esto que pasó recién se da presencial, recién intervinieron varios compañeros, compañeras, y es algo que no se ve durante la clase, digamos, es presencial, y se puede intervenir, se pueden generar debates. Creo que también estoy cansado, en mi caso particular, de mirar pantallas todo el día trabajando con una computadora, salir, ves una computadora, los ojos son secos, asquerosos. Nada, capaz hablar un poco con mis compañeros, bueno, ahora no se puede compartir mate, pero tomar mate en la facu, no es lo mismo, más allá de que se puede aprender, se le pone voluntad, la verdad que hay algo como que yo siento que falta, ¿no? Que como que no no es lo mismo, por más que tenga sus ventajas y desventajas, claramente el proceso pedagógico es distinto, diferente, pero bueno, nos adaptamos, no queda otra. No nos queda otra por ahora. Pero bueno, nosotros estamos esperando igual con ansias que la facultad nos diga, aunque sea los parciales presencial, pero bueno, por ahora no pasó, así que vamos a tener que continuar con esta modalidad. Yo creo que la presencialidad no se cambia con nada, la experiencia, el cara a cara, el estar cerca del docente, que el docente esté cerca del alumno. Otras cátedras nos han dicho cómo extrañan ese contacto, ¿no? Lo que sucede la impronta que le pone el docente, claro, la dinámica que se puede generar, el debate. Es mucho más enriquecedora, más real. Claro. Y más nosotros, perdón, pero para aportar también más nosotros que estamos en las facultades sociales. Quizás en otra facultad que es un poco más, no sé, tediosa, más práctica, más teórica, bueno, pero yo creo que sí, más allá de la diferencia que hay de aprendizaje entre lo presencial y lo virtual, se pierde como esa parte humana que me parece que está buena más para nosotros que vamos a trabajar con personas también el día de mañana, ¿no? Así que me parece que por ese lado como que se pierde una pata del aprendizaje que me parece que es importante también. También es real que este tema de la virtualidad ha hecho que muchos estudiantes se volcaran de lleno porque lo hacen desde su casa, porque disponen de más tiempo, porque cursan 3, 4 materias al mismo tiempo, cosa que si fuera presencial no lo harían, jamás. Y jamás veríamos, no sé, una cursada de más de 200 personas en un aula. Claro, y también los costos, ¿no? Parece que los costos también es algo positivo. Achicás costos, no tenés que viajar. Y el tiempo. El tiempo, entonces tiene sus pros y sus contras, pero bueno. Sí. Pero no me digan que no se extraña el tostadito de jamón y queso y la Coca-Cola. Yo sí. Ay, el tostado de la facultad. Ay, qué bárbaro. Los mates. Sí, pero la realidad es que trabajando más de 2 materias no se puede hacer. O sea, el que va a laburar todo el día, nunca más de 2 puede hacer, y así terminás la carrera en el año 1850.000. O sea, y la verdad que ahora todos podemos cursar 3, 4, obviamente algunas más fáciles, más difíciles, con más carga o no, pero se puede. Es una realidad para todos, creo. Más tomarte un bondi a las 7 de la noche es lo peor del mundo y todos lo sabemos. La comodidad de estar en casa es otra. Según igual, porque según los que tenemos hijos tampoco es muy cómodo estar en casa. A mí me pasa, capaz seguro de algunos ratitos ven a mi nena, mami, no, o sea, es casi imposible. El año pasado fue casi imposible poder tener un tiempo para estudiar. Era estudiar de madrugada cuando los chicos dormían, siendo que si uno va para un lado, va para el otro, yo aprovecho y estudio un ratito en el comedor de la facu o en el pasto. Es muy complicado, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero la verdad que a mí particularmente la virtualidad no me ayuda. Trabajo en casa, estudio en casa y hago de maestra en casa y no, es casi imposible. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero, profe, gracias por hacernos de psicólogos a todos. Gracias. Sí, la catarsis. Una catarsis que hicimos bueno, cada uno. Gracias por este espacio. También lo necesitamos un poco. Es que no nos dan tampoco el espacio. La verdad que está todo muy frío. Nos sirve mucho que ustedes nos comenten también. No nos dan lugar todos los profesores. También extrañamos. Más como preguntamos qué le tomaron en el final al que sale. Ahora en la virtualidad no podemos. Claro, tal cual. Sí, ¿Y cómo me te reí fue? Con las filas del baño, en las filas del buffet.
Pero bueno. Bueno, Hola, vamos profe, a... ¿puedo decirle algo? Sí, ¿Puedo sí. comentarles? Más que nada es comentarles. Está buena esta materia que tenemos. Creo que lo que estamos estudiando acá en la Facultad de Lomas, somos privilegiados por tener esta materia. ¿Por qué le digo? Porque en donde yo trabajo también tengo un colega, futuro colega, pero está en la UBA. Y cuando comentamos, y le comento qué materia estoy cursando, resulta que me cuenta que no tiene práctica sindical. Hay materias de la UBA que se quedaron en el tiempo. No sé si esto es así o qué, pero bueno, viéndolo con él, me está comentando de que no tiene justamente la práctica sindical y bueno, creo que soy una privilegiada por estudiar y bueno, creo que gracias a ustedes o a la facultad que nos da la posibilidad de aprender lo que es el sindicalismo, porque Sí. el sindicalismo al margen de la política, que se distorsionó, es muy lindo. La historia y cómo Claro que surgió y sí. demás, es para nuestra carrera es importantísimo. Y es lamentablemente que la UBA, una facultad privilegiada, no lo tenga. Lo mismo que liquidación de sueldo, ellos no lo tienen. Y la verdad que me sorprendió. Y así que nada, es muy agradecida. Yo lo digo, soy recursante. ¿Por qué? Porque me dificulta tanto la presencialidad por trabajo. Estoy caminando, estoy en la calle, recién estoy llegando a mi casa y la forma presencial, digamos, es imposible. Así que tiene su pro y en contra. Y Tiene su lo pro y que más contra, que nada, sí, y más que nada era para hacerles saber y también desde acá como alumna agradecerles porque se toman el tiempo de explicar y que es muy lindo lo que es el sindicalismo. Y bueno, después tenemos la otra parte, ¿no? Yo estoy trabajando en una empresa que es una editorial, así que ahí veo lo que es el gremialismo y bueno, nada, simplemente es para comentarle eso que desde como una alumna agradezco por el tiempo y bueno, por lo que nos están brindando y enseñando lo que es la materia de sindicalismo. Nada más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pero, profe, ¿le puedo hacer una Muchas pregunta? gracias. Cuando es el día, por ejemplo, Sí, sí. ahora que el lunes es el día del empleado de comercio, ¿la empresa te puede obligar a trabajar y pagarte el doble? ¿O uno puede optar por no ir? Por Y ejemplo. eso va a depender también de lo que determina el convenio colectivo. Generalmente, digamos, es un día que no se trabaja, pero se podría tomar en tal caso como un feriado, o sea que te paguen al 100%. Pero eso, bueno, va a depender de la actividad. Y lo ¿Cuándo que es el día, también- el día del empleado de comercio? ¿Cuándo es el día del empleado de comercio? El 27. Claro, en realidad cae un domingo, pero se Lo pasaría pasa. para un lunes. A mí me Pero dijeron hoy en el trabajo que trabajo igual, pero que me pagan el doble. Está bien, pero ¿cuándo cae el día? ¿El 26 de septiembre o el 27? El domingo, no sé, creo que cae 26. 26. 26. Pero se corre al lunes. Claro. Está bien. Y yo le pregunté a mi supervisora, le digo, ¿se puede optar por no venir y que no te paguen el doble? Y agarró y me dijo, no, sí o sí tienen que venir. ¿Comercio de qué es? Yo estoy trabajando en un call center. Pertenecemos al Ministerio de Comercio. Claro. Claro. Sí, en Nada, realidad me- eso tiene más que ver, digamos, con una determinación sindical, ¿no? O sea, muchas veces interviene el sindicato en esos casos. Pero bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Por ahí la norma dice una cosa y en la realidad pasa otras, ¿no? Claro, porque encima nosotros ya no tenemos delegados. El que era delegado lo subieron como supervisor y se olvidó de todos nosotros. Y ahora Bueno, estamos- puede leerse eso como una práctica antisindical, ¿no? Qué casualidad que subieron a un delegado a supervisor, ¿no? No hay casualidades. Totalmente. Se puede pensar, Y eso ¿no? a veces se convenía. A mí Y en lo a nos- personal, lo que me pasó fue lo siguiente, que en la fábrica donde trabajamos tenemos el sindicato de papeleros y químicos,
nos dejaron una hoja que para el día del papelero teníamos el feriado que había sido el día anterior, lo cual no nos avisaron nada, de que teníamos la opción de no ir. A nosotros, como no tenemos delegado tampoco, justamente porque lo desvincularon, no nos informan nada y, bueno, como que nos acuerdan tarde de darnos la información correspondiente. Qué sinvergüenza, ¿no? Sí, lamentablemente. Sí, la verdad que. Bueno, bueno, les agradecemos todos los comentarios porque nos hacen bien. Nosotros, como equipo de cátedra, antes que nada somos personas, somos seres humanos y también observamos que la modalidad presencial es mucho mejor que la virtual. Tal vez por la particularidad o por lo que está viviendo cada uno en su propia vida, vea más conveniente lo virtual y no lo presencial, y viceversa, ¿no es cierto? Pero si nos olvidáramos de esta maldita pandemia de casi 2 años, nos imaginamos y visualizamos que tenemos la facu tradicional que siempre tuvimos y que siempre quisimos, ¿no? Las explicaciones, los ejemplos, las comparaciones conceptuales entre un tema y otro, el vínculo afectivo que se genera en el aula, no lo reemplaza la clase por Zoom. Los debates, bien, Javier, no se reemplazan por el Zoom, pero bueno, pensemos para nuestra tranquilidad, digamos que la facultad no nos abandonó, no nos dejó, y que ante esta tremenda desgracia que ocurrió en todas partes del mundo, bueno, tenemos la posibilidad que por la compu o por el celular podamos continuar progresando de alguna manera, podamos continuar con nuestros estudios, ¿no? A pesar de que tengamos que trabajar. Cuestión que se hace muy fuerte esto de trabajar, más hoy en día para los jóvenes y para las chicas jóvenes que tienen hijos, se torna difícil, ¿no? Se torna nada sencillo. Sí, es una materia linda esta, es distinta a la que se da en la UBA, ahí como decía una compañera hace un rato. Yo soy egresado de la UBA y me acuerdo que cuando la cursé, la materia se llamaba Historia del Movimiento Obrero y era toda puramente teórica, ¿no es cierto? Y con el profesor Cordone, que fue un maravilloso profesor, no sé si estará vivo aún, era imposible abrir la boca porque no había posibilidad de pregunta o debate. Y además, la parte curricular de la práctica sindical, que nosotros la tenemos a partir de la ley 23.551, no la teníamos en la UBA. Con lo cual es un avance para la Universidad de Lomas. Es más completa la materia en Lomas que en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Coincido ahí con la alumna que opinó hace un ratito, ¿no es cierto? Bueno, hablando de bueyes perdidos, bueno, feliz día de la primavera para todos. Esperemos que comencemos una primavera mejor que el año pasado. Vamos a retomar algún hilo de la materia, de la parte histórica, del sindicalismo. Y bueno, como hacemos habitualmente, como dispositivo educativo, queríamos preguntarles si habían podido avanzar con la lectura o si tenían alguna duda o algo pendiente en la lectura complementaria que ustedes hayan podido realizar. Me refiero al periodo de 1916 a 1930. En lo que refiere fundamentalmente a episodios sindicales, ¿no es cierto? Ya sabemos que es importante tener en cuenta el contexto político, económico, social y cultural, eso ya lo tenemos claro, que va a ser un agregado a nuestra formación. Eso lo vamos a tener que estudiar. Pero puntualmente a episodios sindicales, a la lectura en general que hayan podido realizar, aunque sea poca lectura, no importa.
¿Les quedó alguna duda? ¿Tienen algún aporte más que realizar? ¿Algo que no hayan comprendido? En fin. La clase pasada de días vimos el periodo de 16 al 30, que está subdividido en 2 periodos, además. Claudio Díaz, ahí lo van a tener bien especificado. Respecto de Matsushita, el japonés, hay un cuadro comparativo de etapas que está bastante claro. Yo les sugiero que lo vean, eso por cuenta de ustedes, digamos, y traten de estudiarlo eso, no presenta mayores dificultades, ¿no? El movimiento obrero y el sindicalismo institucionalizado, con toda su carga histórica, desde sus orígenes, desde sus primeros pasos, siempre estuvo ligado a la política. Hay una alumna, creo que la alumna que me comentaba sobre la materia en la UBA, cuidado, se pueden hacer estudios pormenorizados, se pueden buscar autores o especialistas técnicos que hacen hincapié en el desarrollo del sindicalismo per se, solamente el sindicalismo, pero en materia de ciencias sociales, siendo esta carrera una ciencia social multidisciplinaria, pero ciencia social al fin, es muy difícil, casi imposible, dividir a lo que es el origen, desarrollo y actualidad del movimiento obrero. Tanto los orígenes como el desarrollo, como la continuidad del movimiento obrero, con sus más y con sus menos, con sus virtudes y sus defectos, con sus errores y con sus aciertos, siempre estuvieron ligados al contexto político, económico, social y cultural de cada época, ¿no es cierto? Vamos a presentar hoy el capítulo 4 de Claudio Díaz. Y Claudio Díaz, ya les comenté, ¿no? Claudio Díaz ocupaba hasta hace un tiempo el cargo de secretario de capacitación, de educación y capacitación, no sé si estará en ese cargo todavía, de la Confederación General del Trabajo. Nos vamos a situar ahora entre el año 1930 y 1943, aproximadamente. Fíjense, vamos a comenzar con un hecho político de envergadura, ¿no es cierto? Como golpe de timbre de 1930 por parte de José Evaristo Uriburu, ¿no? Esta fuerza política oligárquica estaba compuesta por conservadores, personajes nacionalistas de la élite, de la alta burguesía nacional, por radicales antipersonalistas, es decir, radicales más partidarios, más de centro, ¿no? De centro derecha, por decirlo de alguna manera, que habían tomado distancia de Irigoyen, ¿no es cierto? Lo que hoy algunos sectores lo tildarían a Irigoyen de populista, por así decir. Bueno, este gobierno que asciende al poder, que toma el poder por un golpe de Estado, que lo saca Irigoyen del poder de una manera bastante violenta, pues la Suprema de Justicia avala este golpe de Estado. Reitero, está conformado por conservadores, gente, personalidades nacionalistas de élite, radicales antipersonalistas, como decíamos anteriormente, y un sector de socialistas independientes, ¿no es cierto? Socialistas independientes, de pensamiento autónomo, que estaban de alguna manera en la periferia del socialismo. No estaban dentro del Partido Socialista, pero en su ideario eran socialistas, en fin. Ante esta circunstancia les debo decir que el movimiento obrero
está desarticulado, no actuó ante este golpe, no tomó ninguna posición en contra del levantamiento, ¿no es cierto? Es medio como que lo tomó de sorpresa, ¿no es cierto? No estaba institucionalizado. Institucionalización que se va a dar el 27 de septiembre, fecha en la que se crea la Confederación General del Trabajo, ¿no? En la CGT, entonces, se va a crear el 27 de septiembre de 1930. Falta poco. El movimiento obrero estaba atomizado. Cuando decimos que el movimiento obrero se encuentra atomizado, estamos queriendo decir que el movimiento obrero se encuentra dividido, ¿sí? Se encuentra dividido en muchas partes. Y la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, que estaba actuando virulentamente hasta ese momento, por supuesto que por un gobierno conservador es declarada ilegal. Es declarada ilegal. Desde la presidencia, Uriburu va a imponer fuertes persecuciones, torturas, encarcelamientos de dirigentes, de militantes, de referentes gremiales. Va a ser una época bastante oscura. Preexistían antes de la CGT dos centrales sindicales. Una de ellas era la COA, la Confederación Obrera Argentina, conformada mayoritariamente por socialistas reformistas, la COA, repito, y por el otro lado existía la USA, que proponía de alguna manera un sindicalismo sin ideología. Iba por cuestiones reivindicativas, pero sin una ideología propia. Podemos pensar, ¿no? La ideología entonces era defender las condiciones y medio ambiente de empleo y de trabajo. Era una tarea reivindicativa que tenía la USA fundamentalmente. Bueno, estas dos entidades gremiales, la COA, conformada por socialistas reformistas, y la USA, conformada por una corriente sindicalista de pensamiento, van a confluir en la Confederación General del Trabajo. Y se va a fundar el 27 de septiembre la Confederación General del Trabajo. Va a tener aproximadamente una cantidad de 100, 120.000 afiliados, bastantes afiliados para la época. En un contexto económico y social de bastante pobreza, muchos elevados índices de desocupación, ¿sí? Pobreza y desocupación. Este contexto económico y social de pobreza y de aislamiento de la clase trabajadora, del pueblo, se va a ver envuelta encima en un fuerte marco de crisis internacional entre el año 1928 y 1930. Va a caer la demanda de nuestros productos agrícolas en el mercado internacional, se va a reducir la producción de carne y trigo, ¿sí? Y es como que a raíz de la crisis, del crack del 29 en Estados Unidos, caen los precios internacionales de nuestras materias primas. Y se hace bastante difícil mantener los niveles de exportación. Dice Claudio Díaz que en el ideario de este gobierno conservador, con tintes totalitarios, aunque nacionalistas, no eran liberales, eran conservadores, aunque nacionalistas, pretendían volver a un modelo colonial de modo de producción. Es decir, si pensamos en un modo colonial, estamos pensando en una sociedad agrícola-ganadera nada más. No estaba pensada ninguna alternativa superadora en materia de producción, de trabajo y de empleo. Se va a iniciar, consecuentemente, un fuerte periodo de inversiones extranjeras. Acá aparece como un contrasentido, ¿no? Digamos, se autotutelan nacionalistas
Pero sin embargo, del año 30 al 35, de 1930 a 35, aproximadamente, como decimos siempre, van a haber fuertes inversiones norteamericanas. Va a venir la empresa Goodyear, la empresa Firestone, la empresa Pirelli, la empresa Philips, que si no me equivoco era de capitales holandeses, etcétera, etcétera, etcétera. Va a comenzar un esbozo de expansión capitalista internacional, y lo que hay que destacar es que, a pesar de que había desocupación, del 30 al 35, Vero, había en el país buena mano de obra disponible, A pesar de todas estas circunstancias negativas, tenemos que tener presente que esta mano de obra estaba relativamente calificada. Un poco porque ya había gente que laburaba en talleres, incipientes, lo que hoy llamamos pymes, incipientes industrias chicas, vinculadas al vidrio, a la madera, al cuero. Recordemos que Irigoyen había nacionalizado YPF, la había nacionalizado, ya que el país, digamos, estaba con niveles de pobreza y desocupación, pero potencialmente tenía una buena mano de obra disponible. Acá hay desde el punto de vista estrictamente gremial, sindical, hay una declaración de 11 puntos. En el año 1931, hacia fines, va a peticionar al gobierno, la CGT, ¿no? Conformada la CGT, va a ser una carta, un petitorio de 11 puntos. ¿Qué va a pedir? ¿Qué temas va a abordar en estos 11 puntos? ¿Qué se le va a reclamar al gobierno? Al gobierno se le va a reclamar el reconocimiento pleno y restricto de los sindicatos, el reconocimiento pleno del funcionamiento sindical, el respeto a la institucionalidad interna de cada sindicato. Se le va a pedir la existencia de una jornada de trabajo controlada, reducida en horas. Se va a pedir también el establecimiento de vacaciones. Recordemos que vacaciones no había. Años 1910, 1920, 1930, digamos. Las vacaciones son reservadas para las clases dominantes. El trabajador no iba de vacaciones a ningún lado, iba a la vereda a tomar mate con la patrona, nada más. Va a pedir la CGT también un derecho de vida, que es lo que conocemos hoy, si ustedes trabajan en relación de dependencia, el seguro de vida obligatorio, que te descuentan, no sé, 30, 40, 100 mangos por mes del recibo de sueldo. Bueno, un derecho de vida obligatorio, de seguro social. Va a reclamar también la intención obrera en el Estado. Es decir, de alguna manera se esboza ya la necesidad de que el movimiento obrero tome cartas en cuestiones políticas. De alguna manera, reitero, va a peticionar que el movimiento obrero, articuladamente, institucionalmente, es parte del gobierno, formular políticas públicas de mejora en las condiciones de trabajo, de empleo y de vida. Va a pedirle al Estado, la CGT en este periodo, le va a pedir también la creación de oficinas de colocación, oficinas de empleo, como las conocí yo en el año 1993, cuando ingresé a trabajar al Ministerio de Trabajo. Oficinas que articularan la oferta y la demanda de mano de obra, ¿sí? Cosa que el Estado fuera garante de que si una empresa necesitaba contratar trabajadores, mano de obra, el Estado pudiera, a través de un estudio pormenorizado, de las postulaciones de candidatos, pudieran otorgar mano de obra a las empresas. Y que el Estado, con este mecanismo de la oficina de colocación, pudiera también ejercer algún tipo de control, ¿no? Va a pedir también la estricta protección a la maternidad,
va a pedir la defensa de la infancia de manera integral, va a pedir la reforma de la ley 9688, la ley de accidentes de trabajo, que se reformule, ¿sí? Fíjense en ustedes, qué importante, porque como ya se observaba un desarrollo incipiente de pequeñas industrias, era necesario también ayornar la legislación. Es decir, 9688, Camila. Es decir, cuando la sociedad se desarrolla, las normas necesariamente tienen que adecuarse a las relaciones sociales de producción que están en determinado momento funcionando, ¿no? Se va a pedir también, miren ustedes, la estabilidad y un escalafón propio para los empleados públicos. Se va a pedir estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque veníamos de años de políticas infames, de políticas clientelistas, en donde el puntero de barrio, digamos, o la persona que pertenecía a cierta clase social, nombraba personalmente a quien entraba a trabajar al Estado. Entonces, con esto la CGT lo que pide, de alguna manera, es estabilidad, que cuando asuma otro gobierno ese empleado público no quedara en la calle, no fuera despedido. Pide definitivamente la derogación de la ley de residencia, la ley 4144, pide la derogación de la ley de residencia, y va a pedir un plan también, un plan integral de construcción de viviendas. Hoy la CGT a veces habla de la necesidad de construir viviendas, pero no hace una petición concreta al gobierno respecto de este punto. Es un tema central, ¿no? Pedir la construcción de viviendas populares para poder abaratar el costo de lo que insume el pago de un alquiler. Hacia 1932, aproximadamente, la sociedad van a aparecer las primeras villas miserias. ¿Por qué? Porque hay familias, hay mano de obra, hay trabajadores rurales que al decaer el trabajo y al comenzar, además, paralelamente, un proceso incipiente de industrialización, las familias se van a venir hacia la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, más particularmente a la capital federal. La villa en 1932 va a ser la villa de Retiro y la villa de Puerto Madero. Perdón, Puerto Nuevo. Retiro y Puerto Nuevo, me equivoqué. Las primeras villas miserias se van a instalar en Retiro y en Puerto Nuevo, que todavía están con otra impronta, con servicios de luz, de agua, y si no hay luz, nos colgamos. Y bueno, hay construcciones de habitaciones de 3, 4 pisos ya, pero es un lugar todavía con muchas carencias. En Puerto Nuevo, sí, vieron Puerto Nuevo. También las villas se van a asentar en Córdoba, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, ¿no? Lo que conocemos como conurbano, en la provincia de Santa Fe. Y el personal que está trabajando, digamos, para ese entonces, sin un Estado protector todavía, sin un Estado benefactor todavía, antes del golpe de 1943, los trabajadores, lamentablemente, el movimiento obrero en general y el trabajador individualmente, en su empresa, en su carpintería, en su taller, en su industria, va a tener que soportar las rebajas salariales. Es decir, los empleadores unilateralmente, de alguna manera, van a decir lo que el trabajador tiene que ganar, en términos de remuneraciones, en términos salariales, ¿no es cierto?
Va a haber una reforma al Código Civil un poco más adelante, ustedes ya cuando articulen y profundicen la lectura del capítulo 4, van a ver que hay una reforma al Código de Comercio, hay una reforma parlamentaria y se sanciona la ley 11.729. Se sanciona la ley 11.729, que va a ser el antecedente inmediato, de la ley de contrato de trabajo 20.744. Ahora, fíjense, ustedes, estamos hablando de la ley 11.729 a mediados de los años 30, fíjense. Pero hasta que se sanciona la nueva ley de contrato de trabajo, completísima, completa, pormenorizada, espectacular, que la piensa el papá de la ley 2744, es el abogado Norberto Centeno. Norberto Centeno. Es el ideólogo de la ley 2744. Que el 7 de julio del año 77, si no me equivoco, en la fecha, 77, sí, creo que sí, 7 de julio del 77 va a desaparecer en Mar del Plata, lo va a chupar, las fuerzas militares lo van a hacer desaparecer. Lo matan, a él y a otros abogados, ¿no? El episodio, esto es una anécdota, ¿no? Aparte de la materia. El episodio se llamó La Noche de las Corbatas, ¿no? Hay una serie de abogados que son secuestrados, torturados y desaparecidos. Una maravilla, ¿no? Sí, profe, igual también Sí. en los últimos textos del anexo lo comentaba también. Sí. Sí, yo se los comento porque me parece, claro, no, me parece oportuno, ¿no? Hacia el año 1936 se va a institucionalizar, va a haber un sistema, va a haber un subsistema de relaciones laborales específico para el área de comercio y el área de servicios, hacia el año 1936. Ya se comienza a institucionalizar tanto el comercio como el servicio, ¿no? Bueno, un hecho muy importante va a ser que hay generada en el seno del movimiento obrero una unión intersindical, más allá de la CGT y de las dos centrales sindicales que confluyeron en la CGT, ¿se acuerdan? Que era la COA y la USA. Va a haber una unión intersindical, es decir, una unión entre sindicatos, que va a estar bajo el mando de Ángel Borlenghi, que en el primer gobierno peronista, después en el periodo próximo que veremos, Ángel Borlenghi, de extracción socialista, va a ser ministro del Interior del primer gobierno de Perón. ¿Qué más iba a decir? Bueno, esta unión intersindical, está la Confederación de Empleados de Comercio, la Asociación de Viajantes, está nucleada también la Asociación Bancaria, empleados de farmacia, la Unión de Cortadores y Confecciones, etcétera, etcétera. Esta intersindical era necesaria, digamos, porque de alguna manera ejercía lobby o trabajaba respecto a la implementación de mejoras salariales y mejores condiciones de empleo y de trabajo para cada sector, ¿no es cierto? Hay un hecho sindical importante. Recuerden que desde el equipo de cátedra siempre mencionamos que lo significativo de esta materia es rescatar del contexto político, social, económico y cultural
es preciso rescatar los avatares sindicales, los episodios sindicales que han ocurrido, los principales fenómenos o acciones sindicales que se han producido en esta época. Eso es muy significativo, es muy importante, ténganlo presente. Así es que en 1933 la CGT va a promover la organización sindical por rama de producción, por rama de actividad. ¿Se entiende ¿No se puede esto? repetir? ¿Cómo? Si lo puede repetir. Sí, a partir de 1933 va a promover la CGT la organización de los trabajadores por rama de producción. Hasta ese momento, hasta el 20, el 30, ¿no? Esos 30 años nefastos, ¿no? 1910, 20, 30, van a prevalecer en el mundo sindical los sindicatos por oficio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la clase anterior que hablamos de los panaderos, de la construcción, de los talabarteros? Eran gremios por oficio. Entonces, ¿qué pasa cuando el gremio está conformado por oficio? Pasa que se automatiza el movimiento obrero. ¿Qué significa que se atomiza? Atomización significa división. Significa que el movimiento obrero está conformado por pequeños sectores, pequeños gremios, que en forma aislada no van a tener el poder suficiente. Carecen del poder suficiente para enfrentar a las patronales. Entonces, reitero, un episodio singular. A partir de 1933, la Confederación General del Trabajo comienza a trabajar en la organización sindical por rama de actividad. ¿Qué va a pasar con esta medida? Va a pasar que el gremio, el movimiento obrero, va a ganar en poder, va a tener más poder de presión, aunque el número de sindicatos va a disminuir, ¿sí? Van a ser menores. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el gremio de la construcción, por ejemplo, estaba dividido en 7 gremios, la construcción. El que ponía el tornillo, el que mezclaba el cemento con la arena, el sindicato de la madera, el sindicato del vidrio, estaba dividida la UOCRA en 7 pequeños sindicatos. Lo que hace es unirla en una sola rama de actividad. Ejemplo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Y así la hace más fuerte. ¿Sí? Esto es un ejemplo importante. 14, perdón que me corrija. 14 sindicatos había en la UOCRA. 14 sindicatos. Pequeños, ¿no? Bueno, entonces, a instancia del 33, la organización sindical va a comenzar a prevalecer por rama de actividad. ¿Sí? Muchos años después, con el pasar del tiempo, este fenómeno sociológico va a ser receptado por la ley 23.551, la ley de asociaciones sindicales, que promueve la negociación colectiva por rama de actividad. ¿Para qué? Para tener o estar, por lo menos intentar, estar en una posición de mayor potencia negociadora frente a las centrales patronales, ¿no es cierto? Esa era la lógica. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, algún aporte hasta acá que quieran realizar, alguna duda, algo? No sé si fui claro en la presentación del tema. Sí. Profe, le hago una consulta. De Sí. acuerdo a lo último que mencionó de que se empezaron a dividir los gremios por rama de producción. Entonces quiere decir como que los gremios, la cantidad de gremios disminuyeron, pero la cantidad de afiliados, ¿cómo? Espera, hija, espérame, Camila, que te salió todo entrecortado. Volvé a repetirme la consulta, por favor. Bueno,
Cuando mencionó a lo último, que se empezaron a afiliar por ramas de oficio, por actividad, quiere decir como que se disminuyeron la cantidad de gremios, pero aumentaron la cantidad de afiliados. Sí, hubo más afiliados, logró más poder negociar con las patronales, más poder, más afiliados reunidos, mayor dinero, porque entraban mayores cotizaciones, pero se redujeron la cantidad de sindicatos. El ejemplo que yo puse es la UOCRA. La actividad de la construcción en el país estaba dividida en 14 gremios. Al plantear la CGT en el 33, el principio de unidad sindical, digamos, y de querer reunir al movimiento obrero en ramas de actividad, se hizo más poderosa al momento de negociar. Pero a su vez, la cantidad de sindicatos que hasta ese momento existían disminuyeron. ¿Por qué? Porque hay actividades laborales que quedaban subsumidas en general, en la rama de actividad de la construcción en general, y no particularizando vidrio, madera, hierro, se unieron. Gracias, profe, perfecto. No sé si me expliqué mejor. Bien. Sí, clarísimo, Bien. profe. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Profe. Sí. Yo le quería hacer una consulta con respecto como usted dijo, igual esa parte llegué a leerlo, pero medio que como que quería profundizar en eso. El contexto que se da del golpe, ¿no? Que como que da inicio a la década infame. No. La década infame ya había empezado. Pero claro, el golpe que usted dice que las organizaciones obreras como que no sentaron una posición con respecto al golpe. ¿En alguna cuestión en particular o simplemente no reaccionaron? No reaccionaron. Puede ser, estoy hipotetizando históricamente, ¿no? Conjeturas, en historia se conjetura mucho, en historia. Calculo que faltaba fuerza organizativa, calculo que hubo un fuerte temor y se sintió una desprotección ante la pérdida de la presidencia de Irigoyen. Pienso que cada laburante estaba en lo suyo, digamos. Se lo tomó por sorpresa el movimiento obrero y no estaba constituido orgánicamente con fuerza, estatutariamente con poder, digamos. Claro. Y no hubo una expresión de repudio al golpe, ¿no? Es como que la sociedad estaba en su cosa, digamos. No hubo una explícita posición en contra del golpe. Habrá habido críticas, sí, o habrá habido periódicos anarquistas o socialistas que habrán expresado sus ideas, pero no hubo una oposición y una revuelta callejera contrarrevolucionaria, ¿no? A ese golpe de Estado. Inclusive, si me permitís, Carlos, Claudio Díaz hace una hipótesis también en relación a lo que vos preguntás, Manuel. Dice, venían de, digamos, huelgas tan crueles, ¿no? Tan sangrientas. Recordemos lo que vimos la clase pasada, ¿no? La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, la Forestal, que quizás, digamos, al movimiento obrero, o sea, en ese contexto, ¿no? O sea, no le pareció tan terrible este golpe de Estado, ¿no? Por lo que venían padeciendo. Claudio Díaz por ahí teoriza sobre eso también. Buen aporte, buen aporte, Nancy. Me quedó claro, pero o sea, para ir un poco como para profundizar, porque o sea, hoy día uno dice, bueno, un golpe de Estado, pero en ese contexto, teniendo en cuenta cómo se venía dando todo, es totalmente diferente, ¿no? Sí, y sobre todo la crisis económica también, ¿no? A principios del 30, a fines del 29, hubo una crisis económica muy importante. Después de la crisis del 29 mundial, acá en Argentina se sintió bastante también.
la caída de las ventas de carne, de granos, bueno, fue terrible, ¿no? Cuando nuestra economía estaba basada en esas actividades. Entonces, bueno, se le sumaba eso, ¿no? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Estamos acá. Sí, sí, a ver si, porque uno, claro, lee, está bien la década infame, que la llamó así el golpe del 43, los Perdón, oficiales que Carlos, que lo componían. interrumpa. Sí. Más que nada porque, No, por como favor. usted hizo mención que como que se había iniciado desde antes, a mí me gustaría, Claro. por ahí es más enriquecedor que me aclare el contexto, cuándo ya había iniciado esta década infame. Porque por ahí en el texto lo sitúa cronológicamente desde el golpe de Estado. Sí, bibliográficamente, y después los componentes del GO, digamos, los oficiales que dan el golpe el 4 de junio del 43, van a decir, una de sus proclamas es que la República debe terminar una época de década infame. Lo que yo digo, técnicamente, profesionalmente, es una opinión personal, también obviamente es personal, es que infame fue, infame para el movimiento obrero, fue fueron 30 años anteriores también, desde el centenario, desde los festejos del centenario, para adelante, 1910, 20, se pasaban el mando presidencial entre oligarcas, digamos. Sí, fue mucho más que No había cambios de signo político, Claro. salvo la presidencia de Irigoyen. Salvo la de Irigoyen del 16 al 30. Hay que hacer excepciones. Pero el país, digamos, en cuanto a su conducción estratégica, política, estaba en manos de las élites, estaba en manos de la oligarquía, necesariamente, digamos. Y a pesar de todo, y eso gana 2 elecciones Irigoyen, pero el poder lo termina de tumbar, digamos, el poder económico, agropecuario, gente que miraba a Europa permanentemente, esos que se iban con la vaca atada a Europa, eso se dice como dicho, pero es verdad. Las clases dominantes mandaban a Europa en barco a sus hijos con la vaca, para que los nenes tomaran la leche de la teta de la vaca fresca, es verdad. Es verdad. No es simplemente una anécdota histórica, es verdad. Es una verdad histórica, no una anécdota. Para el movimiento obrero en su conjunto fue terrible. Acordémonos de la Forestal, que mencionamos la clase anterior, la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica en los talleres de Bacena. Sí. ¿No? Y también en los como talleres que... Bacena, la represión de Bacena, imagínense si no hubiera estado un gobierno radical, digamos, si no hubiera estado Irigoyen. Menos mal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Irigoyen suele imponerse a la Forestal y hay un aumento del 20 al 40% de salario? ¿Sí? Ordena terminar con la represión y ordena que se vuelva a tomar a todos los trabajadores despedidos. Menos mal. Menos mal. Por eso, no se la perdonaron al final a Irigoyen. Entraron a su casa, que vivía ahí en Constitución, ahí sobre la calle Brasil, cerca de la Plaza Constitución. Le rompieron la casa, le rompieron las paredes, los muebles. Los muebles se lo tiraban por la ventana. ¿No? Así cuenta la historia, ¿no? Argentina. Por eso digo, infame fueron 30 años, ¿no? Pero los últimos 10, a partir del golpe, otra vez quieren instaurar un conservadurismo. ¿Viste? Bueno, a esto le dicen basta un grupo de oficiales del ejército, ¿no? Que es un periodo que vamos a ver más adelante, ¿no? El golpe del 4 de junio del 43, que se terminaba con esa década, ¿no? Se abría otro proceso, ¿sí? Se estaban buscando algún tipo de liderazgo, digamos, ¿no?
tratando de respetar siempre los límites constitucionales. Y bueno, nada. Ahí hay una rica historia ahí sindical, ¿no? De marchas y contramarchas respecto al apoyo de Perón. Estaba el Partido Laborista, se va a crear el Partido Laborista en 1945, partido que lo va a disolver Perón después, va a quedar disuelto el Partido Laborista, ¿no? Yo no sé cómo hubiera quedado la historia si es una hipótesis que tiro, ¿no? Yo no sé cómo hubiera quedado la historia hoy si el Partido Laborista hubiera seguido existiendo, ¿no? Como hoy en Brasil, el Partido de los Trabajadores, el PT, ¿no? Tal vez el movimiento obrero hubiera ganado, no sé si más, pero si hubiera no me sale la palabra, institucionalizado políticamente dentro de la estructura política nacional, ¿no es cierto? Pero bueno, después Perón, su personalismo y otras ideas que él tenía en la cabeza, bueno, lo disuelve al Partido Laborista, ¿no? Y funda el Movimiento Nacional Peronista. El Movimiento Nacional. Le da carácter de movimiento, ¿no? Que están integrados, que va a intentar integrar con todos los sectores de la sociedad, ¿no? Incluido el campo también, ¿no? Pero con un férreo control y con un país que de alguna manera estaba en buenas condiciones económicas y financieras, se paga hasta el último centavo de deuda, había fuertes reservas en el Banco Central, obtuvo, digamos, el peronismo en el primer gobierno un acompañamiento importante de las variables económicas, ¿no es cierto? Eso coadyuvó de alguna manera. Nada se hace sin guita, chicos. No podemos comprar ni un café, ni una porción de mozzarellas. Bueno, pero eso es la próxima clase, esa es la próxima reunión. Volviendo un poquito atrás, se va a declarar la huelga de los obreros de la construcción. Esto es un hito importante también hacia 1936. Una fuerte huelga por muchos días de la UOCRA, pidiendo aumento de salarios, mejoramiento en las condiciones y medio ambiente de trabajo, y pidiendo, por favor, a los laburantes de la construcción que el domingo se pueda descansar, ¿no? Hasta ese momento, los obreros de la construcción laburaban los domingos también. Esto, bueno, fue un hecho importante. Hubo muchos disturbios, salió la policía a reprimir, grandes disturbios en toda la provincia de Buenos Aires, cortes de calle, incendio de transportes, se incendiaron transportes en toda Buenos Aires. Fue bastante importante, ¿no? Mientras tanto, obrero de la construcción, sí, Verónica. La UOCRA, sí, Verónica. Mientras tanto, a nivel institucional, político, dentro de la CGT, lamentablemente se va a producir una nueva división, y va a quedar una tendencia sindicalista, se va a autodenominar gremialismo apolítico, un gremialismo apolítico. Yo no creo mucho en el gremialismo apolítico, pero bueno, es una opinión personal. Ahí entonces se va a dividir la CGT y va a aparecer una tendencia sindicalista por un lado, y por otro lado va a surgir otro sector más politizado. Esta división de la CGT se va a concluir, digamos, va a encontrar su corolario lo va a encontrar hacia el 12 de diciembre de 1935 y va a quedar dividida. Por un lado, los sindicatos socialistas, o también llamada CGT Independencia, que estaba conformada por los gremios más importantes, más fuertes. Reitero, por un lado, los sindicatos, este grupo de la CGT dividida entre sindicatos socialistas. Va a ser denominada
en el argot va a ser denominada en el lenguaje histórico, sociológico, como la CGT Independencia. Y por el otro lado, va a quedar la CGT Catamarca. Su central, digamos, esta división orgánica. Chicos, un segundo, por favor. Esta CGT Catamarca lleva el nombre, al igual que Independencia, debido a sus localizaciones geográficas en Capital Federal. La CGT Independencia estaba sobre la Avenida Independencia, hacia el 35, repito el año, y la CGT Catamarca estaba ubicada en la calle Catamarca, en la Capital Federal. La postura de esta CGT Catamarca es una postura sindicalista, ¿sí? Y se vuelve a autollamarse, vuelve a ponerse el nombre de USA, Unión Sindical Argentina, ¿no? Se pasa a llamar otra vez USA, Unión Sindical Argentina. Está conformada fundamentalmente por trabajadores mecánicos y por marítimos, entre otros gremios, la CGT Catamarca. La CGT Independencia, por su parte, logra tener 260.000 afiliados, un número para la época bastante significativo. Como dije hace unos segundos atrás, en 1945 se va a conformar el Partido Laborista, muy importante para ese momento histórico del movimiento obrero, el Partido Laborista, y en términos económicos, productivos y sociales, va a comenzar en el país un proceso paulatino de sustitución de importación. Reitero, hacia el 45 va a comenzar un marcado proceso de sustitución de importaciones en materia de productos industriales, en materia de bienes de uso intermedio, ¿no? Heladeras, lavarropas, planchas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se va a producir esta sustitución de importaciones, que es muy importante este dato en el campo económico, del contexto económico internacional? Porque ya estaba por concluir, o se estaba poniendo todas las pilas, todas las potencias beligerantes, ya faltaba un año para la finalización de la guerra, con lo cual, del 39, que comienza la Segunda Guerra, al 46, del 39 al 46, todas las fuerzas productivas de las fábricas europeas, como Krupp, Thyssen en Alemania, van a empezar a fabricar cañones, balas, ametralladoras, ¿sí? Entonces, como nosotros, como país, Argentina, importaba de Europa y de Estados Unidos, importaba esos bienes intermedios, no le va a quedar más remedio al país que comenzar, como estoy diciendo, un proceso de sustitución de importación. ¿Cómo se traduce esto? En que la Argentina va a empezar a producir esos bienes que antes no producía. Y ahí comienza un fuerte proceso de industrialización, con las consecuencias posteriores que van a ser una elevada contratación de la tasa de mano de obra, salarios virtuosos, salarios altos, un movimiento obrero que ya está recontra institucionalizado, ¿sí? La creación de los tribunales de trabajo, etcétera, 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 pero esto último que acabo de mencionar ya es tema de la próxima clase. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy en cuanto a nuestra exposición como equipo de cátedra. Bueno, se abre el debate, preguntas, dudas, sugerencias. Nancy, a ver. Perfecto. Sí, a ver, Juan. Una consulta. Desde lo que dice usted desde que se conforma el Partido Laborista y toda la parte de términos económicos, ¿es desde el 45 o no puedo escuchar más o menos en qué año o
Sí, a partir del 40, fines del 44, acuérdense que los ciclos históricos no son exactos. Claro, sí, un No aproximado. son particionales. No se particionan, son aproximados. 44, ya 45, emerge el Partido Laborista. Pero se viene conformando, se viene hablando desde antes. Perfecto, muchas gracias. No, no, al contrario. ¿Y cuándo lo disuelve Perón al Partido Laborista? En el año 46, ya cuando él viene de Martín García, ya cuando se está organizando, después del 17 de octubre, digamos, por ahí ya empieza, ordena la disolución. En parte la ordena y en parte muchos integrantes de ese movimiento, de ese partido, muchos van a adherir al peronismo directamente, van a decir, no, yo me voy con el coronel. ¿No? No sé si me expliqué más o menos. No sé si quedó alguna duda. Profe, yo tengo una duda. Quedó claro, sí. Cuando dijo que la CGT se empieza a dividir, se divide en la agremiación apolítica, en los sindicatos. No, mal concepto, no es agremiación. La CGT estaba orgánicamente formada legalmente. Se forman como dos movimientos internos, como dos instancias de poder dentro del mismo seno de la CGT, como ocurre hoy, con el triunviro de Daer, no sé quién más está, yo lo tengo a Daer presente, y el moyanismo por un lado, la corriente federal, que le integra también Palazzo como secretario general de bancarios. Bueno, en aquella época se divide la CGT en dos expresiones. Una va a ser la CGT Independencia y la otra CGT Catamarca. No sé si me expliqué. Sí, gracias. Perdón, Carlos. Yo tenía una duda parecida a la de la compañera. ¿La división entonces es interna? Por un lado la CGT Independencia y por otro lado Catamarca. Cuando adopta el nombre de USA. Sí, decime. Sí, cuando adopta la CGT Catamarca el nombre de USA, que era el antiguo, ¿sigue perteneciendo a la CGT? Sí, sigue perteneciendo a la CGT, sí. Ok, es interna la división. Es fina. Cambian los planes estratégicos y el pensamiento filosófico de acción, digamos. Fíjate el presente. Moyano, Palazzo, a veces Pinta Grabois también, del movimiento de la UTEP, son expresiones más radicalizadas en un punto, distintas, digamos, pero forman parte de la CGT. Ahora están en plena lucha, porque el 11 de noviembre tengo entendido que se junta el Comité Central Confederal de la CGT, en donde se reúnen los secretarios generales de todos los sindicatos del país para elegir nuevas autoridades. ¿No? Bien. Pero son corrientes, son corrientes de expresión, ¿no? Algunos más combativos que otros. Claro, algunos más combativos que otros. Bien, o sea, como que toman planes de acción diferentes según a sus ideologías o su postura, pero siguen perteneciendo a la CGT. Gracias. No, por favor. La CGT Catamarca era más de perfil anarquista, ¿no? Y la Independencia más socialista. No, más sindicalista, más reivindicativa, prescindente de la ideología. A ver, todos tenemos un grupo de ideas en la cabeza, un conjunto de ideas, todos tenemos una ideología. Pero Catamarca era más, vamos a manguear mejores condiciones de trabajo, de empleo, salario, con prescindencia de lo político. La CGT Independencia no, estaba más inclinada hacia el socialismo. No sé si me expliqué.
¿Escuchaste? Sí, profe. Sí, perfecto, Carlos. Le hago una pregunta, profe. Sí, aquí estoy. Cuando Oveja. no me quedó un concepto claro. En 1931, cuando Uriburu, cuando triunfa la fórmula Pueyrredón-Guido, pero lo anulan, y después dan de baja la fórmula radical. ¿Por qué es esto? ¿Cuándo, hija? En 1931, cuando se llama elecciones en Buenos Aires, triunfa Pueyrredón y Guido, pero lo anulan el comienzo, y después Uriburu inhabilita la fórmula de Alvear Güemes para que se enfrenten el Nacional Demócrata y la Alianza Civil. ¿Por qué es esto? Sí, ¿Cuál era el porque problema con el Nacional Demócrata y con las radicales? no, se oponía al radicalismo personalista Uriburu. Y una vez después del golpe, hay irigoyenistas que quedan de pie, que quedan vivos, que están de pie, digamos, e intentan de alguna manera tratar de formar como una fortaleza, digamos, como para no desaparecer del plano político y económico. Por eso interviene Uriburu. Uriburu es en su concepción conservadora, tiene rasgos autoritarios Uriburu. Bárbaro, muchas gracias, profe. No, querida. Profe. Aló, Camila. Hola, profe. Una pregunta, ya que creo que estamos terminando la clase. Del módulo 2, ¿se sabe hasta Perdón, qué texto? la voy a corregir. Ya terminamos la clase. Sí, bueno, para ahí ya. La clase en sí terminó. ¿Qué texto se va a leer hasta que estaba chusmeando? Ahora del 40. No hay que chusmear, hay que estudiar, Camila. Sí. Ahora viene, ahora viene del 43 en adelante. Sí, con la clase de hoy finalizamos lo que es el módulo 1 y el anexo del módulo 1. Ya estaría terminado, ¿sí? Nosotros le enviamos el día de hoy, temprano, el módulo 2. Si a alguien no le llegó, nos escribe y se lo reenviamos. Igualmente, bueno, siempre le aclaramos, tiene la posibilidad en el centro de copiados, si lo quieren en papel. ¿Ya están en el centro de copiados? Ya están en el centro de copiados, sí. El módulo 2. El módulo 2. Bien. El módulo 2 no tiene anexo, es todo módulo 2 solo, está bien. Sí. Van a encontrar, no sé si lo pudieron ver, van a encontrar que, bueno, tiene en la primera parte varios textos que hablan de un mismo periodo de tiempo, ¿sí? Del 43 al 55. Hay varios autores que relatan el mismo periodo histórico, pero justamente porque lo ven desde distintas perspectivas, ¿no? Es muy rico este periodo, sobre todo como veníamos hablando, ¿no? Es un periodo bisagra para el movimiento obrero. Entonces, bueno, es interesante la visión de los distintos autores. Va a empezar el módulo 2 con un texto de Norberto Galasso, que eso es lo que le vamos a pedir que lo lean para la clase que viene. Es el capítulo 9 de Norberto Galasso, que habla justamente de la formación y el ascenso del peronismo del año 1943. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es importante. Nosotros igualmente lo vamos a abordar la clase que viene. Nos quedan 2 clases antes del parcial, así que seguramente vamos a abordar este periodo en estas 2 clases. Así que va a ser bastante intensa. Yo diría que, bueno, vayan acompañando con la lectura. Después van a tener otro texto que es de Hugo del Campo, que tiene dos partes, el texto de Hugo del Campo. Uno va a hablar de la relación entre el movimiento obrero y Perón, ¿sí? Y después va a tener otro de la acción de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Los 2 textos también son complementarios del mismo autor. Eso, si quieren ir avanzando, lo pueden leer también lo vamos a abordar la clase que viene. Después van a tener otro de Luciani, que habla de Freire, bueno, quién fue Freire, cuál fue su importancia, de dónde viene, ¿no? También relacionado con el peronismo, y cómo fue el recorrido, también otro capítulo del mismo compilado, que es de Lobato y de Suriano, que compilan estos textos,
que va del Departamento Nacional del Trabajo a la Secretaría de Trabajo y Previsión. ¿Cómo fue el recorrido histórico desde el Departamento Nacional del Trabajo en 1912 hasta la Secretaría de Trabajo en el año 43? Fíjense que, bueno, también estamos hablando del mismo periodo. Después van a tener otro texto de Natalia Milanesio, que se llama Cuando los trabajadores salieron de compras, que ahí hay un abordaje más sociológico quizás, y habla del momento cultural, social, cómo fue la transformación de los trabajadores como clase social, ¿no? Cuando empiezan a acceder al consumo a partir de 1943 y todos los cambios culturales que se producen en ese momento. Y después Claudio Díaz habla también, retomamos con este autor, con este libro de Claudio Díaz, La clase obrera Valparaíso se llama, es el capítulo 5, que va a hablar también del 43 al 55. Todos esos textos hablan del peronismo, del mismo momento histórico. Hasta ahí, digamos, vamos a abordar en estas próximas dos clases, ¿sí?, que vienen. Digamos, si pueden ir avanzando con la lectura, mejor. ¿Sí? Después los próximos textos ya hablan de otros periodos, del 55 al 66, del 66 al 73, bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta qué capítulo? Y va a ser todo peronismo, ¿sí? Seguramente va a incluir todo peronismo o hasta donde lleguemos. Pero calculamos que es hasta este texto que les digo de Milanesio, probablemente entre para el parcial. Por eso también la adelantamos, ¿no? Nos quedan solamente 2 clases para terminar estos temas. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno, entonces damos por terminada la clase. Les deseamos buena semana y nos encontramos el jueves próximo. Chao, profe. Chao, chicos. Chao, gracias. Buen fin de. Chao, buen fin de semana. Hasta luego, profe. buen fin de. Buen fin.